Feliz año, aunque sea tardíamente, ya es el 15. Pero bueno, antes de entrar aquí al programa, René Delgado me hacía una pregunta con la que quiero iniciar esta discusión y es, ¿cómo ves este año? Lo que nos ha dicho el presidente en el caso de la política nacional es que la transformación inició y que en este año quedarán sentadas las bases y de manera irreversible. De ese tamaño es el reto. ¿Cómo ves este año? A ver, yo creo que son varios planos, Leopoldo. Primero, el temporal. Veo un año corto porque a partir de septiembre arranca el proceso electoral 21, lo que te va a hacer un año de un semestre. Es decir, la dinámica política va a cambiar apenas inicie el proceso electoral. En el plano estructural veo varios desafíos. El primero que tú señalas, o sienta las bases de su proyecto este año, o quién sabe si el proyecto va. Segundo, tiene el desafío verdaderamente de dominar la administración que no se acaba de ver y de constituirse en gobierno. Tercero, es el último momento en el que va a poderle dar marco jurídico a su proyecto. ¿Por qué dices que el último momento? Porque va a haber un periodo legislativo válido, el que arranca el próximo mes de febrero, el de septiembre por la elección lo veo ya complicado, y le resta la reforma electoral, la reforma judicial y penal, la reforma fiscal, si es que la van a llevar a cabo, y dos temas importantes, el outsourcing y, desde luego, las prerrogativas de los partidos. Sí. Y, por último, el relativo al consumo lúdico de la marihuana. Me parece que son temas legislativos de enorme importancia. Y en el plano coyuntural, creo que hay varios problemas. Tiene que resolver el problema de su partido o movimiento de Morena, que viene prolongando la renovación de la dirección, y podrá decir que él se va o no de Morena, pero sin ese pivote partidista la podría tener complicada. Y desde luego tiene que dar también resultados en el plano coyuntural en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de inversión y en materia de salud. Entonces veo un año, no sé si tan feliz como lo deseas, pero determinante en el curso que pueda seguir el ¿Más sexenio. complejo que el pasado? Escribías algo hace poco en tu columna y decías sí, porque, digamos, ya es el momento de dar resultados, ¿no? Así es. Así es, si no los hay, digo, si al 1 de diciembre ahora ya vamos a tener la gratuidad y la universalidad de la salud a partir del 1 de diciembre de este año, si no arroja resultados, el proyecto se puede atorar. Genaro, ¿tú cómo la ves? Coincido con mucho de lo que dice René, y veo un año lleno de turbulencia. Voy a poner otros puntos sobre la mesa para no repetir algunos de ellos, pero empiezo por el punto principal que creo que va a causar mucho ruido este año, es la relación con Estados Unidos. Hay buenas noticias y amargas noticias también. El TEMEC, que al parecer ya va a ser ratificado por el Senado de Estados Unidos entre hoy y mañana, o a más tardar este mismo viernes, lo cual es positivo, lo cual termina toda esta incertidumbre de un año y medio desde que Donald Trump puso sobre la mesa la forzada renegociación del acuerdo, pero por el otro veo pues mucha turbulencia por el proceso electoral que están viviendo los mismos estadounidenses y que podría concluir hacia noviembre con la reelección de Donald Trump, lo cual significaría que López Obrador, el presidente López Obrador, tendría que lidiar con el presidente Trump a lo largo de lo que le resta del sexenio. Se van a volver a sincronizar. En el proceso antes de la elección, ¿cuál es el tipo de turbulencia que ves que enfrentaremos? Un poco están en la discusión política de Estados Unidos. Completamente. Con el tema de migración, con el tema de drogas. Seguridad, comercio, el que se le antoje a Trump si empieza a caer en los números en las encuestas. Entonces, relación con Estados Unidos, proceso electoral, llevamos siendo tema en la contienda electoral estadounidense varios años, pero creo que en particular este año Déjame lo que te haga vamos una a hacer pregunta más. que a lo mejor es injusta, pero ¿qué es mejor para México? En concreto para este gobierno, ¿la reelección de Trump o un demócrata?
¿O depende de qué demócrata? Depende de qué demócrata, porque Bernie Sanders se ha referido ya en múltiples ocasiones al TEMEC otra vez, diciendo que es un mal acuerdo. Entonces, si gana un demócrata, si gana en específico, si ganara Bernie Sanders, pues a lo mejor volvería a ser tema de discusión y sería otra vez tema de renegociar. Yo siempre he creído que yo coincido mucho más con los ideales de los demócratas, pero también hay muchos estudios que indican que a veces a México le va mejor con los republicanos, ¿no? Ahora, ese es un punto. Otro punto que creo que es bastante contradictorio, el punto legislativo. Este año tienen que, para abril, regular ya de manera definitiva la regulación del mercado de la marihuana, el tema también del derecho a decidir, dos temas progresistas que quienes creemos en una izquierda progresista hemos estado esperando, pero también contradictorio porque ahí viene una reforma del sistema de justicia penal que incluye, entre otras cosas, por lo que se ha sabido hasta ahora, y sé que vamos a discutir de eso seguramente pronto, el tema de la tortura, avalar la tortura. Entonces, un sistema de justicia penal que parece de ultraderecha. Es decir, que las pruebas no quedan invalidadas aunque haya violaciones a derechos, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Que se puede conseguir una prueba, haya sido como haya sido, ¿no? Literal. Entonces, ese es el otro, esas contradicciones que hay, digamos, en el ámbito legislativo. A mí me entusiasma de este año, creo que es un aspecto positivo, el resurgimiento de la sociedad civil que va a estar otra vez en el frente. Hay una marcha convocada por Javier Sicilia el próximo 23 de enero, al que creo que vamos a ir muchos y muchas ciudadanas para exigir paz en México, y creo que ese renacimiento, resurgimiento, reforzamiento del movimiento Sicilia es importante, y no es una marcha anti López Obrador, es una marcha para exigir justicia en México, y ese tema va a ser importante porque en efecto el año pasado, y lo decía hoy Jorge Ramos, aunque no tenía la cifra actualizada, más de 38,000 homicidios en el 2019, el arranque del sexenio más importante, y este año en efecto Alejandro Hope hace estimaciones que no van a bajar, digamos, el número de homicidios dolosos. Reto fundamental, y por supuesto el de la salud, que creo que vamos a platicar más adelante. Raimundo. Mira, yo creo que sí, definitivamente la seguridad es algo muy sensible. No veo yo que vaya a mejorar. La única estrategia que tiene la Guardia Nacional es despliegue, despliegue y despliegue, nada de combate, pero hay un ajuste también dentro del propio gobierno donde sí están cambiando, no en el discurso, pero sí en la práctica. Eso de abrazos, no balazos, podrá seguir en el discurso, ya no está haciendo esto en términos de tierra, de superficie, ya no es igual. El Ejército y la Marina, que ha sido recomparada estas tareas, y también la Agencia Central o la Agencia Nacional de Inteligencia, el viejo CISEN, que también está ya operando de otra manera. Es decir, estamos viendo algo que es el discurso y la Guardia Nacional, que no sirve para nada, y la parte de las Fuerzas Armadas junto con los servicios de inteligencia civil sí están ya trabajando de otra manera. Las presiones de Estados Unidos sí tuvieron efecto y sí están ajustando la política de seguridad. Es una buena noticia, definitivamente sí creo que es una buena noticia. No lo vamos a ir viendo. Yo esperaría que estas cifras puedan tener realmente un punto de inflexión real. No creo que sea este año, pero que el próximo año pueda empezar a tener, podamos empezar a ver algunos resultados. ¿Ese crees que es el principal reto para el gobierno en este año? No, bueno. Yo creo que no, pero este es un tema altamente sensible, porque el principal reto es muy codificado. Yo creo que el gran reto que tiene el presidente López Obrador es cómo evitar que el rescate de Pemex hunda el resto de la economía. Yo creo que tenemos la experiencia del año pasado donde esta urgencia, esta necesidad de inyectarle recursos a Pemex de todos lados para pagar deuda, para poder restablecer algunas partes de la producción a fin de que no viniera una mala calificación por parte de las calificadoras, perdón por la redundancia, y que no generara un problema con en el resto de la economía. Lo que hizo fue que se estancara la economía. Hay otros factores que también, como la sobreregulación, que influyeron. Y el sector externo en también. El sector externo. Exportaciones se cayeron. Vaya, no crecieron como venían creciendo. Pero no hubo inversión. Pero tiene mucho que ver con que hubo muchísimo dinero que tenía que haber sido dirigido a otro tipo de proyectos que se tuvieron que llevar a Pemex. Aquí el presidente, pues ya este es el año donde tiene que empezar a mostrar algo de inyección de dinero en sus proyectos, el Transísmico, el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, y ahora el otro problema, que yo supongo que lo vamos a ver un poco más adelante, que es el tema de la gratuidad que trae
otro tipo de Pero entonces presiones. el principal reto tú lo pones en el plano económico. Porque el plano económico De eso dependen muchas otras cosas. es totalmente la derrama. Y la otra es, que también tiene que ver con el presidente, cómo va a poder manejar la cohesión dentro de Morena. ¿Y por qué digo la cohesión dentro de Morena? Porque la impresión que yo tengo es que en Morena hay un enorme canibalismo en bueno, esto no es impresión, esta es una realidad, pero el enorme canibalismo que se da, a mí la impresión que me da es que están viendo ya la supervivencia después de Andrés Manuel López Obrador, porque el sexenio se acaba. Y va a venir un desgaste natural del presidente, no sabemos de qué tamaño va a ser el desgaste, pero lo que se ve en Morena es cómo pueden fortalecer sus posiciones para poder luchar, ya sea personal o como grupo, por la candidatura presidencial del 2024. Entonces, el presidente que ha dicho esto, me voy de Morena, sin ningún problema lo puede hacer, pero lo cual es un alto riesgo, pero es cómo logra mantener la cohesión, porque si no logra mantener la cohesión, entonces todo lo que está diciendo de que necesita trabajar para que este año sea ya el punto sin retorno de su proyecto, no va a funcionar, porque no es que cree un andamiaje legislativo, es si logran tener el control del Congreso el próximo año y en el 2024. Bien, Sergio, y así como Genaro introdujo a la sociedad civil, ¿por qué no introduces en este análisis la oposición? También, ¿cómo ves a la oposición en este año? Porque también juega en estos cálculos. ¿Cuáles son los retos principales? Bueno, a ver, el reto de la oposición primero es existir. Yo no veo oposición. La verdad es que por ningún lado estamos viendo a ninguno de los partidos de oposición. Los que mejor resultados están teniendo son los que se vendieron abiertamente, los que intercambiaron favores con Morena, como el Partido Verde. Esos son los partidos que les está yendo bien. El PAN no veo que tenga ni siquiera un líder. Marco Cortés no es un líder, le representa a otros grupos dentro del PAN. Felipe Calderón se fue, está formando su partido, no sabemos si va a tener algún impacto, yo lo dudo. El PRI está también completamente desdibujado. No veo oposición y esto a mí me preocupa porque eso le abre un espacio enorme al gobierno, ¿no? Y le gana tiempo también. Al gobierno le permite hacer lo que quiera. En realidad el gobierno está pudiendo hacer lo que quiere y por eso Andrés Manuel López Obrador ha hecho lo que virtualmente podríamos llamar una nueva constitución. Eso es lo que él mismo ha dicho, que con los cambios constitucionales, decenas de cambios constitucionales en lo que va de este gobierno, me sorprende que diga Raimundo Riva Palacio, el sexenio se acaba. Pues a lo mejor eso se dice en el mundo político, pero llevamos 13 meses de gobierno apenas, está empezando. Andrés Manuel está teniendo un impacto profundo, está cambiando las cosas de forma tal que logre lo que él ha dicho siempre que va a hacer, que los liberales no puedan regresar al poder. Y digo los liberales porque esa es la definición de los él diría conservadores. Él diría neoconservadores, neoliberales, fifís y lo que sea, pero en realidad son quienes defienden la libertad económica, quienes defienden la libertad individual. Él quiere impedir que regresen. Me preocupa, a mí sí me preocupa, yo sí me considero liberal abiertamente. Ahora, los retos se facilitan, deberían facilitársele a Andrés Manuel, al presidente, pero no está haciendo las cosas aprovechando estas facilidades, este terreno que le están dejando los cracks de la oposición que se han ido a descansar o a tomar su agua en el break de calor que estamos teniendo en la vida política. A ver, el crecimiento debería ser la prioridad número uno. Fue en su momento durante la campaña uno de los objetivos. Los gobiernos neoliberales, decía, no han logrado que crezca la economía, solamente 2%. Bueno, la economía creció 0% el año pasado, la inversión está abajo 8% sobre lo que estaba en octubre del 2018, de octubre a octubre. Es un desastre lo que estamos viendo y la inversión que no se está haciendo hoy significa que no va a haber crecimiento en un año, en 2 años y en 3 años. Y esto, pues finalmente te va a impedir hacer el cambio que quieres hacer en la sociedad. Pero lo mismo estamos viendo en la inseguridad. Fue otra de las grandes promesas del presidente
presidente López Obrador cuando estaba en campaña y una de las razones por las que tanta gente votó por él. Pero no estamos viendo una nueva estrategia. Tener Guardia Nacional no significa nada si no estás tomando algún nuevo tipo de medida para combatir la violencia, pero también la delincuencia común y corriente. Lo único que estamos viendo son cambios a la ley para que pues ahora las empresas de outsourcing sean el crimen organizado y así pues no tengo que enfrentarme a un Ovidio Guzmán porque puedo meter en la cárcel a un empresario que tiene una empresa de outsourcing. Yo creo que así no vas a combatir la inseguridad. Y el último tema, no necesitó oposición Andrés Manuel López Obrador para meterse en un lío con el tema de la salud pública. La verdad es que teníamos un mal sistema de salud pública y el presidente está tratando de empeorarlo lo más que puede. El Seguro Popular, por supuesto, que sí es un seguro, y sí era popular porque era de los pocos programas de gobierno que en realidad tenían aplauso por parte de los académicos, pero también de la población en general. Y lo que hizo Andrés Manuel es destruir lo que ya estaba, tomar el fondo de gastos catastróficos, meterlo a gasto corriente, de manera que no haya forma de financiar estos gastos catastróficos en el futuro, y después lanzar un programa nuevo sin reglas, de manera que no sabemos hasta este momento si un niño con cáncer puede tener medicamento gratuito o no puede tener medicamento gratuito. Bueno, ahorita regresamos a ese tema, si les parece, regresamos y hacemos un zoom a ese tema, ¿te parece? Me parece perfecto. Yo estaba planteando cuáles son, a mi juicio, los 3 puntos en donde Andrés Manuel no necesitó que la oposición estuviera en contra de él para hacerse la vida difícil. Crecimiento, inseguridad y salud pública. Bueno, agrego lo que han dicho anteriormente, 3 cosas. Primero, en el tema económico, yo creo que sí hay un gran reto. Va a empezar cambiar la tendencia del estancamiento económico a volver a crecer. Pero más allá de eso, me parece, esto va a generar un reto en las finanzas públicas. Vamos a ver cuánto se cae la recaudación y cómo piensan financiar los múltiples. Es un gobierno muy ambicioso que cree en el Estado como una cosa muy importante que puede cambiar la realidad, pero para eso se necesita dinero y a menos de que hagan una reforma fiscal, pues no les va a alcanzar el dinero y quién sabe cómo van a jalar la cobija para que les alcance, tomando en cuenta que el presidente ha prometido y hasta ahora ha cumplido que va a haber equilibrio en las finanzas públicas. Segundo asunto, en el asunto electoral, yo sí creo que estas son las vísperas de la elección de 2021 y para mí un punto importantísimo va a ser qué va a hacer el presidente y Morena con el Instituto Nacional Electoral. Para mí ese es un punto fundamental de este 2021. ¿Va a haber un intento de captura del órgano electoral como ha habido captura en otros organismos autónomos del Estado o no? Ese para mí es un punto fundamental. Recordemos que se renuevan 4 de los 11 consejeros electorales y que hay una propuesta de Morena de cambiar las reglas del INE para, por ejemplo, hacer rotativa la presidencia del INE. Yo creo que hay que estar muy pendientes porque para mí el INE es uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal mexicana. Y tercero, yo creo, agrego, porque empiezo a ver que otra vez el tema de migración puede moverse este 2021. Entiendo que ya hay una nueva caravana de Honduras que se está ahí formando en Honduras. Recordemos que tenemos 26,000 miembros de la Guardia Nacional que en lugar de estar haciendo labores de seguridad en México, están resolviendo el problema por órdenes de Donald Trump aquí en México. Yo creo que sí vamos a acabar, que vamos a tener que volver a hablar de este tema de la migración en este 2021. Bien.